Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí. Pues bienvenidos todos a esta nueva sesión de las conversaciones del mediodía que organiza el Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas, que en este caso, pues evidentemente no son al mediodía, para adaptarnos a las peticiones a lo que nos ha pedido, por favor, don Pedro Aguilera, que es nuestro ponente de hoy. Lo voy a presentar, aunque creo que la mayoría de la gente que está aquí le conoce. Pedro Aguilera es ingeniero industrial por la Escuela de Ingeniería de Madrid, de la UPM, desde el año 1977, doctor en Ingeniería Industrial del 81, y desde el 77 trabaja en Aguilera Ingenieros, donde ha desempeñado múltiples funciones técnicas. Disculpen, la verdad es que abruma un poco este auditorio. Desde 1990 es responsable de la empresa y actualmente es su administrador único. Me ha pasado una lista de algunos edificios muy relevantes en los que ha participado dentro de la tipología de oficinas, entre ellos la Torre Repsol de Foster, la Torre Sacir Vallehermoso PwC con Carlos Rubio y Enrique Álvarez Sala, la sede del Banco Popular Banco Santander de Ayala Arquitectos o unas oficinas del Real Madrid en Valdebebas de Rafael de la Hoz. También es miembro de ASRAE y fue miembro del Top European Consulting Engineering Network y fue su chairman desde 2012 hasta 2017. Nosotros contactamos con Pedro en diciembre pues por nuestros intereses de investigación y de docencia, ¿no?, sobre la integración de las instalaciones, y él desde un principio pues, mostró pues, su interés por hacer esta charla. O sea, cuando ahora nos estaban diciendo que si hemos liado a Pedro para dar una charla, creo que ha sido más bien al revés, que él quería dar una charla y encontró el cauce adecuado. Bueno, desde un principio, he de decir que fuimos mi compañero Jorge Gallego y yo, que somos los que estamos pues, con este asunto de la integración de las instalaciones pues, muy enfrascados, ¿no? Y bueno, desde un principio vimos que él se tomó esto como un reto, que él lo iba a dar todo, que para él era muy importante, y efectivamente doy constancia, aunque hago un poco de spoiler, de que el resultado de lo que vamos a ver es tremendo. Han vaciado todo su archivo histórico, han escaneado 1.400 documentos, entre ellos 1.000 planos, 500 horas de trabajo de Antonio Caseco, la mayoría, que ha levantado el edificio en Revit. Es decir, un trabajo ímprobo que yo creo que nos va a dar una visión muy interesante, no tan habitual, de un edificio que, bueno, creo que muchos coincidimos en que es pues uno de los edificios más importantes del siglo XX en Madrid, ¿no? Así que mil gracias, Pedro, y vamos a disfrutar muchísimo. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Estoy abrumado, ¿no? Esta escuela impone mucho respeto y es un privilegio, es un honor estar aquí y, bueno, pues me abrumo un poco, ¿no?, la responsabilidad de no decir tonterías, porque voy a hablar de algo más que las instalaciones. Quiero hablar del porqué de las cosas y más que del know-how, sino el porqué. El know-how se puede saber, pero el por qué se hicieron las cosas así pues es muy importante, ¿no? Todo esto empezó, ha dicho Jorge, que el 3 de diciembre llamó a la oficina que quería tener una entrevista con don Benedicto. Decimos, don Benedicto hace ya un par de años que está en el cielo, o sea, que poco entrevista. Y así, bueno, pues me lió, me pilló la curiosidad. La verdad que tenemos una documentación única del edificio. Estuve a pie de obra al final de la puesta en marcha del edificio. Fue un privilegio para mí. Mi padre, no sé por qué, pero me dijo que firmase la dirección facultativa del fin de obra de las instalaciones y así lo hice. Entonces, bueno, pues un edificio que para mí es parte de mi vida y de mi historia y quiero contaros un poco el relato, ¿no? No sé si es constitucional o la ley de protección de datos lo prohíbe, que aquí tengo amigos expertos juristas y tengo que pasar lista para dar las gracias, pero
creo que eso estaría mal visto, pasar lista, y quiero sí agradecer fundamentalmente al profesor al profesor García Herrero, a Jesús, a Jorge Gallego, al Departamento de Construcción por esta oportunidad. Quiero agradecer a Javier Sáez Guerra, que tan gentilmente me ha ayudado a la visión y a darme información que yo no conocía, a Paco Alonso, que de alguna manera me ha dado el nil obstat, con lo cual estoy más tranquilo con lo que pueda decir hoy aquí. Y bueno, aquí en directo, aunque no está, hay una persona protagonista que es Jesús Andión. Manolo Errando fue el responsable de la finalización del proyecto por encargo directo de Sánchez Asiaín, y bueno, tengo la suerte de que está aquí toda la cadena sucesoria del banco. José Luis González Herrero está en streaming, y Jesús Andión, esperamos que tu mujer se recupere pronto. Ha venido también aquí Luis Gutiérrez de Caviedes, Vicente, Borja, Ángel Cabetas, es decir, no falta nadie, está la cadena de mando de todos los que han estado, y bueno, nos han honrado con la presencia, pero se han escondido los dueños actuales del edificio, GMP, que de alguna manera, pues si os podemos enseñar hoy, lo que os vamos a enseñar es porque se ha conservado magníficamente bien el edificio. Ha habido un relevo generacional con cuidado y con cariño de cuidado del edificio. Yo quiero decir una cosa muy importante aquí, y quiero agradecer la presencia de Javier Manterola, que ha sido una figura clave, porque este edificio tiene algo, ha sido la singularidad de su estructura y un poco la justificación de muchos de los porqués del edificio, ¿no? Yo quiero decirlo bien claro, yo no soy protagonista aquí de nada, pero sí he sido testigo directo o indirecto de muchas cosas que han sucedido en el edificio, y, como he dicho, tuve la oportunidad de estar al fin de la obra en la puesta en marcha. Todo lo anterior y una excelente documentación que tenemos en la oficina pues me ha permitido poder preparar esto, pues de alguna manera para que quede constancia de un edificio singular y el por qué las cosas son como son, que no es nunca una casualidad. Repito que no tengo formación arquitectónica, lo cual no significa que no sepa lo que me gusta o lo que no me gusta, pero pido disculpas de antemano si cometo en esta santa casa pues algún comentario que no sea muy oportuno o correcto desde el punto de vista de arquitectura. En cualquier caso, quiero contar un poco de la emoción de mi vida y mi experiencia en este edificio, y una obra que sigue presente en mi recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, el edificio, la placa conmemorativa es un hito, y aquí tenemos al padre de la criatura, los años jóvenes, que el año 70, y bueno, tengo que explicar un poco la historia. Si no soy muy preciso con los datos, Manolo, discúlpame, porque tú esta parte de la historia la tienes mejor, yo no. En el año 70, el Banco de Bilbao, bajo la presidencia de don Gervasio Collar y Luis y don José Ángel Sánchez Asiaín, que entonces era consejero director general, con la ayuda del arquitecto del banco, que era Hurtado de Saracho, cuyo hijo Lorenzo nos acompaña en remoto, tomó la decisión de construir una nueva sede en Madrid. La nueva sede en Madrid se había quedado Alcalá 16, se había hecho una expansión con Pedro Vidagor, que también participó mi padre, en la calle Arlabán, pero se había quedado muy reducida y cada vez la actividad del banco tenía más lugar en Madrid. Entonces, en el año 71 se promueve un concurso restringido, al cual se le invitan arquitectos ilustres de la época, Antonio Bonet, Juan Antonio Coderch, José Antonio Corrales, siento que Mateo no esté hoy aquí acompañándonos, y Ramón Vázquez Molezún, Antonio Fernández Alba, Rafael de la Hoz padre y Antonio y Manuel Miró, y por último Francisco Javier Sáez de Oiza. Diversas vicisitudes del concurso, las propuestas se presentan en julio del 71 y en octubre se le adjudica se pide una posterior aclaración del concurso a Francisco Javier Sáez de Oiza, y el encargo se le hace en el año 71. En el concurso intervienen dos técnicos arquitectos de prestigio internacional, que son David Hughes, que por la firma SOM, que es el que abre la oficina en Bruselas, que después se la traslada de Skidmore, Owens y Merrill,
y por parte de Gio Ponti, que había sido el emblemático y mítico arquitecto de la Torre Pirelli, que supuso pues, un avance importante. Veremos que la Torre Pirelli, lo mismo que esta goma que estoy pisando en el escenario, tiene mucha impronta luego en el edificio. Benedicto Aguilera, mi padre, era el ingeniero habitual del banco, había participado ya en lo relativo a las instalaciones en muchos proyectos importantes del banco, entre ellos Clara del Rey, la central de operaciones, el edificio de Gran Vía 12 con Hurtado de Saracho y las ampliaciones que se hicieron en Alcalá 16, entre muchos otros edificios del banco. También por aquella misma época, lo digo un poco por situarlo, se había puesto en marcha un edificio mítico que fue el edificio Beatriz del Banco Popular, y agradezco la presencia aquí de Julio y de Jorge Carvajosa y de Julio Hernando por parte del Banco Popular. Ese edificio fue mítico también. Es un poco por situar en el contexto de la época la situación arquitectónica. Son dos edificios que siguen siendo referentes en la actualidad. Bueno, mi padre estuvo muy involucrado desde el principio en el proyecto. Si se adjudica Oiza en noviembre, en enero ya tenía firmado el contrato, en enero de 72 tenía formalizado el contrato. Entonces, quiero hacer un poco aquí la reseña de la estructura. Mi padre era el interlocutor principal con Javier Saez de Oiza y quien dirigía técnicamente el proyecto. El banco había puesto a José María Ibarrondo, por parte era ingeniero también con un carácter fuerte como el de mi padre, al frente de los temas técnicos del proyecto, y mi padre le presentó a Ibarrondo a Jesús Andión, que le conocía de la obra de SECEM, y fue realmente el que llevaba el día a día de la obra, un hombre de gran escrupulosidad, meticuloso, contable excelente, y una persona bastante tolerante que, bueno, de alguna manera fue el que llevaba los temas día a día con Javier, con Oiza. El equipo de Aguilera participó al completo. Mi padre dirigía el equipo, pero había un equipo muy grande que estaban allí desde Antonio Carrión, José Estíbariz, que nos está escuchando en diferido, en remoto, perdón, Teodoro de la Cruz, José María García, gracias por venir aquí hoy. Y al final pues, nos mandó a dos jóvenes becarios meritorios, que éramos Abelardo Estebanez y yo, al final del edificio a la puesta en marcha, ¿no? También no quiero dejar de comentar que por parte del banco hubo una persona que trabajó mucho, que fue José María Marzo, y había un maestro de obras para todo, que era Tacho Canales, que fue el que llevó un poco el día a día del proyecto. Bueno, con esto he hecho una pincelada rápida y sí que quiero hablar un poco del cronograma del edificio, por situarnos. El edificio tiene un parto larguísimo, es muy lento, y es muy lento primero por las enormes dificultades del proyecto, segundo porque el banco sabía que quería venir a Madrid pero tampoco tenía un programa claro y necesario, por los problemas administrativos y por los problemas técnicos, y luego también pues por la excelencia que se quería dar al tema, y porque durante ese periodo de 10 años ocurrieron muchas cosas. Ocurrió desde la crisis del petróleo, el problema de las centrales nucleares. Hubo un auge del terrorismo, que eso condicionó también muchas de las decisiones que se tomaban, y entonces el edificio fue muy largo. Se adjudica en noviembre del 71, el primer proyecto de instalaciones y de arquitectura es de junio del 73, y con cambios de adaptaciones, el primer proyecto real es de febrero del 73. Pero bueno, empiezan a ver las dificultades del tema, se empieza a retrasar algunos temas. Mi padre hace un viaje mítico muy importante, lo mismo que hizo Oiza en su momento a Estados Unidos. Mi padre hace un viaje en el año 74 que me llevó a mí de intérprete para hacerle de traducción, yo estaba a mitad de la carrera. Empiezan los trámites en el 74. Hay un tema muy importante que condiciona el edificio, y es cómo meter en un sitio que atraviesan las vías del tren por medio una central térmica con gasóleo y atravesando el edificio. Entonces, desde el principio se empieza a plantear el tema de hacer una central eléctrica de calefacción. En el año 75 ya se hace un proyecto modificado de instalaciones, y entonces ya se incluye el paquete superior de presidencia, que incluye muchísimo. Hay un nuevo presidente en el banco y hay muchísimo, Sánchez Asiaín,
Y hay muchas más necesidades, diferencias y formas de enfocar las cosas que requiere una remodelación del proyecto. Realmente los proyectos va avanzando penosamente la estructura, Javier nos podría contar más del tema, que el paquete de estructura, pero las instalaciones especializadas empiezan en el año 76. Hay un replanteamiento importante de la iluminación del edificio y de los techos en el año 78 y ya, bueno, pues el remate es en el año 80 y en el 81 hay una entrega formal del edificio. Esto es un poco pues, la historia del edificio que se va adaptando a las necesidades. Lo que al principio era un edificio para un uso mixto, banco, alquiler, agencias y demás, pues al final se queda el banco utilizándolo todo al completo. Esto, si es importante reseñar, es una carta que César Martín le pidió a mi padre cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Había fallecido Oiza ya hacía 7 años y que diese pues, un poco la opinión que tenía o qué opinaba mi padre un poco del edificio, ¿no? Y hay una cosa aquí, voy a leer textualmente porque creo que hace una definición genial de tu padre, Javier. O sea, dice, el hombre que yo traté era extremadamente cordial, sencillo, humilde. También te debo decir con fundamento que era muy desinteresado y despreocupado en lo económico. Podemos contar anécdotas todas. Organización. Tenía una mente prodigiosa, pero no podemos hablar de organización. Toda la organización residía en un lápiz sin goma de borrar en su mano, de la cual salían a la primera no croquis, sino planos definitivos a cualquier escala. Era admirable verle dibujar. Cultura oceánica y abordaba cualquier tema siempre en profundidad. Concebía la duda como fuente de creación. Siempre estaba dando vueltas y concibiendo, ¿no? Método de trabajo. Lo más impresionante de Oiza es que todo lo que tocaba lo hacía trascendente. La estructura de un edificio, una simple escalera, una barandilla, una rejilla, eran estudiados con el mayor detalle y profundidad hasta las últimas consecuencias. Tenían la poco común virtud de analizar minuciosamente en un proceso descendente hasta el último detalle y ascender perfectamente por síntesis hasta encontrar la solución más adecuada. Sigue hablando de que era un hombre ameno, pues más. Y bueno, pues esto es un poco puesto antes la foto de Oiza, esta es la foto de mi padre en la época del edificio y esto es un poco la foto de mi padre muchos años después cuando escribe la carta a César Martín. Yo voy a pedir un minuto para hacer la introducción a mi padre porque casualmente la semana pasada, justo el jueves, el día 26, vino a España el presidente de ASRAE a nivel mundial, me citaron y me entregaron una mención honorífica a mi padre a título póstumo donde dicen reconocimiento por su calidad humana y destacada trayectoria profesional como fundador de Aguilera Ingenieros y pionero del oficio de ingeniero consultor de instalaciones en edificios en España. O sea, esto no estaba preparado, ha sido una casualidad, pero bueno, voy a hacer un poco también que eran dos personas de alto nivel que se conjugan en la misma situación. Y este es el Oiza, años después, de alguna manera, pues, en el puente de mando, ¿no? La foto y demás. Sí es importante que yo haga un pequeño inciso aquí de mi padre. Él tenía la preocupación, que era un edificio novedoso para la época, y en el viaje a Estados Unidos, que visitamos el World Trade Center y el Sears Tower de Chicago, hablamos del año 74, o sea, va a hacer casi 50 años, él tenía una preocupación por ver cómo se gestionaba un edificio de estos, que era un data center, a ver cómo se arrancaban y paraban las instalaciones, los temas de protección contra incendios, el tema de la caldera eléctrica y la ventilación de garajes. Una vez que se terminaron las visitas, nos fuimos a la sede de ASRAE, la Asociación Americana de Ingenieros de Climatización, y se trajo una maleta llena de libros con el tema de ahorro de energía. Acababa de ser el año 73, la crisis, y aquello pues, fue de alguna manera un detonante para reconcebir y repensar la situación. A lo que decía antes mi padre de Said de Oiza, digo yo lo que a nivel personal pude observar, ¿no? Said de Oiza participó muy activamente, siempre y en cualquier nivel, acaso filosófico y conceptual, en el tema de instalaciones. Él no decía que las instalaciones era otra cosa, no, él se metía en harina. No entraba ni en tecnicismos ni en detalles secundarios. Confiaba siempre, pero era un discutidor incansable. Era muy receptivo a las propuestas, muy polémico. Podía defender una idea y la contraria. Cuidado con irse al huerto con él porque después le dejaba uno al huerto y le encerraba. O sea,
no había vuelta de hora. Era una persona muy desinteresada y especialmente, con lo más importante, era generoso con su tiempo. O sea, nos dedicaba un tiempo que no imponía nunca, quería convencer. Hace poco me contaba Abelardo Esteban, que nos pillamos ahí el final de obra, me da vergüenza casi decirlo, ¿no? Pero éramos jóvenes, ignorantes, atrevidos, impertinentes, y poníamos continuamente a prueba la inmensa paciencia que tenía, y el hombre, como sabio que era, bueno, pues nos tomaba con condescendencia e intentaba, si no corregirnos, pues sí de alguna manera iluminarnos en el camino. Las buenas ideas las compraba, pero también las hacía suyas, ¿eh? Le encantaba estar con nosotros o con los jóvenes. Cuando se terminaban las reuniones interminables y visitas de obra, que las pateaba todas y acababa con los zapatos machacados, nos íbamos a tomar un café y participaba todo el mundo. Era una delicia los temas de conversación, ¿no? Repito, fue una experiencia única y, bueno, una manera importante de enfocar una carrera profesional que, bueno, no estaba mal para empezar, menudo ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues quiero terminar la conferencia y espero no alargarme mucho. La síntesis de lo que voy a contar, ¿no? O sea, a modo de conclusión, mi querido amigo Julio Canolaso, agradezco mucho a Diego que haya venido hoy por aquí, decía más o menos que para que haya una gran obra no solo hace falta un buen equipo de diseño, sino tener un gran equipo de contratistas y una magnífica propiedad que confíe y que te apoye. Yo creo que esa conjunción se dio de manera singular en este edificio, con Oiza, en el Puente de Mando, con Javier Manterola, gracias Javier por haber venido hoy aquí, con mi padre, Benedicto Aguilera, y luego hubo unas figuras importantes que fueron Obrascón, que era una constructora ligada al banco, estaba participada por el banco, que tenía una gran capacidad técnica, y también con Entrecanales, que era otra compañía también que tenía cierta relación con el banco, que tenía una enorme experiencia en otro tipo de construcciones complicadas, ¿no? A ellos se unieron dos empresas pioneras en aquella época para instalaciones electromecánicas, que eran Acoisa y BAT, y sobre todo el Banco Bilbao en pleno. Una cosa fundamental, un cliente supo transmitir lo que quería, supo escuchar, compartía todas las necesidades y puso una cantidad ingente de recursos para el éxito del proyecto. Me contaba Manolo Rando, que cuando Sánchez Asaín le manda a acabar el proyecto, vete y acábalo de una vez, que lo tenemos que acabar. Y bueno, y fue y lo acabó, y lo acabasteis muy bien. Pero ese ambiente extraordinario que se mantuvo durante tiempo la obra fue lo que consiguió que el edificio se terminase y fuese lo que es. Lo mejor que le puede pasar a un ingeniero que se dedica a instalaciones como nosotros y a las propias instalaciones de un edificio es que pasen de manera desapercibida y anónima. Eso significa que han funcionado, no han dado problemas y que han prestado el servicio para el que fueron concebidas, sin lo cual el edificio no hubiese sido un edificio, hubiese sido un bonito reclamo visual o un hito, pero poco más. Y como conclusión, las instalaciones del edificio, 50 años después de ser concebidas, siguen plenamente vigentes desde el punto de vista conceptual, con la lógica reposición, que no hay maquinaria que aguante 50 años, con equipos, adaptaciones funcionales y demás. Pero el edificio y su infraestructura han resistido el embate del tiempo, no solo sigue siendo un icono arquitectónico que resiste y mejora con el paso del tiempo, sino que además es plenamente funcional, avanzado, moderno, comparable a cualquier otro edificio, señores de GMP, enhorabuena, de los que pueda haber en este momento en Madrid. Nada de esto hubiese sido posible sin que se hubiesen sembrado las semillas con un ADN que magistralmente Saidioiza dispuso. Ese ADN, vamos a presentarlo ahora en el concurso, es el ADN del 132. ¿Cuál era el problema a resolver? Porque claro, es que había muchos problemas. Había que hacer una propuesta destinada a satisfacer unas necesidades con ambientes flexibles y cambiantes. Daba Oiza una importancia enorme a lo que era el interior, el exterior, la transición armoniosa y las consideraciones climáticas y ambientales. La condición ambiental térmica era una condición ambiental más de las muchas, como la luz o como el ruido que podían dar en el ambiente, ¿no? Él tiene una visión integral de todas las instalaciones dentro del edificio y sus necesidades. No es una yuxtaposición, sino una parte esencial.
Espacio técnico no es aquel, y lo siento por alguno aquí que no me pueda entender, no es aquel espacio que nos sirve para otra cosa. Es un espacio perfectamente calculado, dimensionado, ubicado y relacionado para poder prestar la función que le corresponde. El viejo símil del cuerpo humano, no lo voy a repetir, es entender el cuerpo como un todo, como un integral, no como una yuxtaposición. Y hay una cosa que me ha soplado otro amigo de los que está aquí hoy, que lo esencial no es visible a los ojos. Pero voy a intentar un poco desentrañar, podríamos estar aquí horas y horas dándole vueltas y sabiendo cosas. Vamos a dar una pincelada para que os quede la curiosidad. Lo esencial no es visible a los ojos, pero como bien decía el maestro, que el edificio hable por sí mismo. El concurso. El concurso empieza con la clave 132. Estas 2 páginas que está aquí es la clave del proyecto y de esto se deriva absolutamente todo. Pone una especie de imagen para decir que, bueno, que existe una fachada, pero existe una integración. Y los principales problemas que empiezan a decir, el edificio es un todo. Es un todo y es el problema que tiene que resolver es un instrumento de trabajo, donde se va a producir una actividad, donde hay personas, hay una tripulación que es la que pilota el banco y que tiene una actividad, quiere huir de toda argumentación retórica o pretenciosa, lo circunstancial le sobra, quiere que la intervención estructural es importante y condiciona el ser del edificio, no es un problema de contenedor ni calidad de objeto visual, es que dé respuesta a unas necesidades interiores y de organización. Y entonces él dice que bastante problema hay que poner 30 plantas una sobre otra al servicio del hombre y de los espacios que puedan dar 30 ambientes. Se está reproduciendo de manera continua un vídeo que de alguna manera, pues a los que no conocen el edificio les puede dar una especie de... es una simulación virtual de lo que es el edificio para poder, luego podemos entrar en algunos más, ¿no? El tema de la propia vía del tren, que no podía ser peor el solar, o sea, que le entra una vía del tren por debajo y encima le viene así a través, ni siquiera simétrica, ¿no? Y entonces eso condiciona el edificio, condiciona la estructura y condiciona la organización del núcleo. Entonces, en lugar de ser un edificio con estructuras periféricas, es un edificio que tiene poca zona interna y tiene mucha zona exterior. Al final, pues, esta es la firma. No hay firma, o sea, el proyecto va en clave y va en posición de dar contestación a una serie de premisas que han sido esenciales y que las describe en estas 8 páginas. A partir de aquí viene todo lo demás. Los condicionantes. La filosofía de Oiza era que la mejor forma de resolver un problema es evitarlo, porque incluso cuando se resuelve un problema se crea otro adicional, ¿no? Es un edificio, vamos a ir rápido porque es simplemente para dar un barrido, 4 fachadas expuestas, un uso emblemático, usos múltiples. Yo creo que no hay un solo uso que se haya pensado en el edificio que luego se haya puesto, se haya quitado y se haya vuelto a poner. El banco evoluciona, cada vez estaba más en Madrid, un edificio flexible, el tema de adaptación climática, oficina paisaje, de repente entra todo el consejo en la parte superior del banco y aquello lo organiza. Pero la semilla admitía todo esto, ¿no? Luego, una organización fundamental del edificio, tanto espacial, horizontal, como vertical. La línea del tren, pasando a la mitad, condiciona el edificio y la resolución de una manera. Es decir, brillante solución estructural, unas salas de máquinas longitudinales, sentido de la vía, cómo se organizan los núcleos, cómo organiza la escalera, los patinillos, es decir, todo es un conjunto. Había un tema muy importante en aquella época, que es un condicionante, que era el tema de la seguridad, el tema de la ETA. El tema de la ETA... tuvo unos condicionantes muy significativos en lo que fue el edificio y cómo fue el edificio, ¿no? El tema también de normativa, pues no existía una normativa muy adecuada a lo que había en la época, en aquel momento, ¿no? Un edificio con una altísima ocupación de personas,
Había un problema también en Madrid, muy importante en aquel momento, era el tema de las calderas, eran de carbón o de fuelóleo. Había un grave problema de contaminación atmosférica. Y luego, bueno, pues quería de alguna manera que el edificio pues, tuviese una imagen, una visibilidad, tampoco un tema demasiado forzado, ¿no? Soluciones magistrales. Pues el maestro, cuando tiene un problema, se enfrenta al problema y en lugar de resolver, es decir, da unas soluciones que es que mejoran mucho la situación anterior, ¿no? O sea, la pasarela exterior al sur, que sirve para limpieza, para mantenimiento, reduce el impacto solar, le da unas soluciones preciosas al parasol verde del oeste. Las entreplantas técnicas, en lugar de llevar una distribución de aire desde el sótano hasta arriba, pues se plantan ya en el concurso, ve unas entreplantas técnicas, unas posibilidades para interloespacios, pero además le da una proporcionalidad al edificio y unos agujeros, unas ventanas, algo que es que realmente parece que se había pensado, y no, es solución a uno de los problemas que hay. Realza la coronación del edificio, una genialidad, que es ese paquete superior que es multiuso, es el espacio más rentable del edificio, ¿no? El detalle del saneamiento cruzando los túneles, hay un problemón para pasar los túneles horrible y da unas soluciones brillantes, ¿no? Apoyó la propuesta de Benedicto Aguilera del edificio todo eléctrico, estaba en el tema de las centrales nucleares, la electricidad barata y la posibilidad de acumulación. Se llega a la solución de distribuir perfectamente lo que es la zona interna y la periférica y la transición con la fachada, que de alguna manera viene condicionado por la situación del edificio. Y luego, pues, tiene muy en cuenta los temas de acústicos y los temas de iluminación. Voy a hacer una descripción muy rápida porque ahí podíamos detenernos en cualquier cosa de la descripción de instalaciones del edificio. Hay una documentación extensísima, el edificio tiene muchísimas instalaciones que son necesarias, tanto de electricidad como de climatización. Hay una serie de condicionantes ad hoc de las instalaciones que hay que analizar y que hay que resolver, que están todas desde ventilaciones o temas de ruido o temas de ventilación. El banco, siempre con buen criterio, exige, no, esto no es porque sí, esto hay que justificarlo, y se justifica con números, con cantidades, y se describen todas las condicionantes de distintos tipos de soluciones y se les da unos pesos que, pues, en cuanto a control, en cuanto a ventilación, en cuanto a ruido, flexibilidad, en cuanto a coste, mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera se llega por etapas sucesivas al convencimiento y elección de los sistemas. El sistema al final que se elige después de un montón de parámetros y de decisiones de calidad, de mantenimiento, de coste, y sobre todo porque el banco hacía operaciones a muy largo plazo, no estaba pensando en el coste inicial, sino en el coste final, pues se llega a unas soluciones de climatización o de iluminación pues razonadas y consentidas. Al final llega el sistema de inducción, que es un sistema que lleva aire de ventilación y que produce un sistema de refrigeración o de calefacción para neutralizar las cargas térmicas de la fachada. Habla de temas de mantenimiento y, bueno, pues como aquí, como curiosidad de la época, del año 73, pues solo valen 179 millones de pesetas, o sea, no llegan ni al millón de euros, es decir, que era todo, pero para aquella época era una cantidad de dinero muy importante. Las primeras soluciones, producción frigorífica y de calefacción a base de calderas de gasóleo, y esta solución se cambia a futuro con calderas eléctricas después de darle muchas vueltas, y se mezclan entre plantas técnicas que se alimentan de fluidos energéticos desde el sótano y después distribuyen en sentido ascendente y descendente a las distintas plantas. Este es un esquema de principio de sistema de ventilación, se ve perfectamente y simétricamente distribuidos conforme a la estructura y a los patinillos organizados desde el origen, cómo van los sistemas de ventilación, tanto de distribución de aire para fachada, distribución de aire interior o las propias extracciones, ¿no? Eso perfectamente modulado y perfectamente distribuido. En el tema eléctrico, al principio es una solución sencilla de alta tensión. Recordemos que en aquella época los voltios para la iluminación y los voltios
para la fuerza eran diferentes, tenían tarifas diferentes y consideraciones diferentes. Parece como que la electricidad fuese, ¿no?, la marcase el Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Industria, y bueno, pues al final se va compleando el tema y se toma la decisión de tener un suministro potente por la distribución, el poder poner las calderas eléctricas. Son distintos planos de desarrollo, la estructura de árbol que va distribuyendo como los nervios y el canal raquídeo de la estructura vertical del edificio. Y bueno, como cosa curiosa, Antonio, si podemos hacer aquí un zoom, para la época, es un edificio que se hace todo a base de hierro fundido, el saneamiento, lo cual en la época en Estados Unidos era más, pero en España no había. Todas las piezas eran como un mecano, había que fabricarlas. Con la altura que tenía el edificio, un poquito más abajo, ahí. Bueno, no, ahí. Con la altura que tenía el edificio, para que no cayese un bolo de fecal por la tubería y metiese ruido, pues cada X plantas se les daba aquí la vuelta para que no tuviese. Es un sistema que no tenía botes sifónicos, era un sistema, es decir, bueno, unas curiosidades que eran de la época, más distribuciones, más planos, más, o sea, entonces la complejidad enorme que tenía hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y ahora, el siguiente capítulo es qué novedades tenía. Van muy rápidas. Claro, pensemos que en la época la tecnología más tecnológica era el 124, que todavía tenía carburador y el coche era no va más. Entonces, ¿qué cosas tienen novedades este edificio que es una referencia en ese momento? Una flexibilidad enorme de ocupación y de servicios. Esto empieza en la primera página de la memoria del concurso. Flexibilidad. Cada espacio tiene que servir para casi lo que se necesite. Es un edificio que tiene protección por sprinkler. En aquella época no había. Se ponen sistemas de detección de alarmas. Hay sistemas muy importantes, también por las condiciones de seguridad, de control de acceso y seguridad interior. El tema del data center para controlar toda esa cantidad de equipos y ayudarlo. El control en aquella época era neumático, eran sensores neumáticos que se expandían, que movían, es decir, y empiezan a hacer pues, tipo electromecánico. Hay unas brillantes instalaciones, soluciones de evacuación de ventilación de los garajes, se hace el edificio todo eléctrico, que luego lo hablamos, canaletas de suelo, o sea, la distribución eléctrica de suelo se pone en las primeras canaletas. Ahora de todo esto nos reímos, porque hoy en día con esto, todas estas cosas casi sobran, ¿no? La novedad del volumen variable, el primer proyecto se hace con doble conducto, que es un sistema muy complicado de climatización, y se va a un sistema de volumen variable que es novedoso en aquella época. La verdadera novedad del edificio es que para hacer un edificio en altura se subdivide en subedificios y se trata como varios edificios, lo cual luego ha demostrado que ha sido útil en la utilización. Se ponen las escaleras de sobrepresión, con los problemas o las ventajas que podía tener. Se pone unas bombas diésel de incendios, que no se pusieron inmediatamente, pero luego se pusieron al siguiente. O sea, se adapta mucha normativa, se coge normativa de fuera, de NFPA y de ASRAE. La telefonía era un problemón, o sea, que el banco tenía más líneas de teléfono que la propia ciudad de Ávila. Y entonces aquello eran metros y metros cuadrados de centralitas telefónicas manuales y eran prácticamente mecánicas, ¿no? Había líneas cabeza-cola. Digo, ¿qué es aquello? Pues sí, un teléfono tenía que tener una línea sin compartir hasta Londres, de la sala de mercados. O sea, eran cosas que, bueno, hoy en día pues, nos hace risa, pero aquello suponía mucho. Se ponen los primeros sistemas de alimentación ininterrumpida, hay muchísimas instalaciones especiales, desde megafonía, que era un tema más o menos normal, hasta cómo se fichaba o los relojes, ¿no? Un tema muy importante también es el tema de los ascensores. Eran ascensores de alta velocidad, en aquella época no llegaban a los 4 metros por segundo, pero casi, ¿no? Y era una tecnología, pues que hoy en día está superada, pero transporte de agua versus aire, sistemas por escalones, los fluxores, sistemas de saneamiento, bueno, podíamos darle muchas vueltas y demás. Y luego hay una serie de temas concretos, de soluciones concretas que ha adaptado IZA desde el punto de vista arquitectónico, que es las vías del tren y la estructura. Ya en la propuesta del concurso aparecen unos patinillos, se ve en el vídeo que se está poniendo, que están como el canal medular
de la estructura, y eso ha sido la vida del edificio. Es decir, toda la organización, cómo organiza los patinillos, cómo se modula íntegramente desde el puesto del mueble hasta la posición de la cimentación, las puertas giratorias, el sinóptico del data center, iluminación del garaje, son soluciones que aporta OIZA a evitar o resolver un problema de estructura o de instalaciones o funcional. Bueno, y ahora, sin ningún orden, sino simplemente por amenizar un poco, vamos a dar una serie de ejemplos, unos irán más rápidos, de cosas curiosas del edificio. La primera es, ¿por qué todo eléctrico? El edificio, al principio, no es todo eléctrico, o sea, las calderas eran de gasóleo y había junto a un centro de transformación al lado de la compañía, y en los sótanos, al lado del túnel, que el túnel está por aquí, dos enormes tanques de fuelóleo en la cimentación del edificio. A mi padre esto nunca le gustó. O sea, a lo mejor el edificio hubiese sido diáfano, no hubiese tenido la vía del tren, pero tener esa carga de fuego allí, eso le preocupó siempre mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es, 50 años después, esa misma sala de máquinas, ese mismo sitio, que ahora está vacío porque ahora no hay calderas eléctricas, pero que se pueden volver a colocar, ¿no? Se hace un análisis riguroso, el banco de explotación, de comparación económica, claro, esto, está mal dicho que lo diga, pero depende qué quiera uno poner en el informe, al final se manejan las cifras, se aprietan, ¿eh? ¿Y qué ocurrió en este caso? Pues bueno, mi padre fue muy honrado después de hacer un montón de parámetros y decir que era la instalación, el funcionamiento, la flexibilidad de reparación, los costes, el mantenimiento, la disponibilidad. Al final llega a decir, señores del banco, esto no se amortiza, pero esto tiene una razón fundamental. Estamos hablando de febrero del 74, no ha habido todavía Estados Unidos. Dice, hay que meter calderas eléctricas porque el banco tiene que pagar un tributo al problema de la contaminación en Madrid, que hoy en día no es, estamos hablando del año 74, está ahí escrito, hoy en día no es un parámetro que tenga precio, que se le pueda poner un precio, pero a futuro esto cada vez tendrá más. A 50 años después, estas palabras son de una prioridad, o sea, es decir, los derechos de contaminación cada vez van a pesar más en la factura. Y el banco, bueno, se hacen los primeros encajes, se ve la sala de máquinas que está ahí con el túnel al bies por medio, las primeras calderas que son de gasóleo ya se cambian y se consigue ya años después que sean eléctricas, se mantiene todo el esquema de las salas de máquinas distribuidas. Y el 19 de enero del 77 escribe una carta José María Ibarrondo diciendo que el día 4 la comisión para un nuevo edificio de Azca toma la decisión de utilizar electricidad. No sé si, Manolo, estabas tú en ese comité o no, pero la fecha está ahí, ¿eh? Y entonces ahora viene el gran problema, dice, padre, ¿y ahora dónde sacamos una caldera eléctrica? No hay quien la importe y en España no hay. Después fabricamos una y diseñó una caldera eléctrica adaptada un poco a lo que había, ¿eh? Se construyó, se homologó y se instaló. Y estas son las calderas eléctricas que estuvieron muchos años en funcionamiento. Claro, las tarifas eléctricas llegó un momento que eran inabordables porque las centrales nucleares se pararon, el gas estaba asequible y, bueno, dado a que OIZA dispuso que podía haber salas de máquinas en otros sitios, se montaron unas centrales de gas que han seguido funcionando. Pero si volvemos a la descarbonización del edificio, estas calderas en el mismo sitio pueden funcionar perfectamente con tarifas nocturnas y acumular energía eléctrica calorífica por la noche. Bueno, Presidencia, vamos muy rápido. Presidencia es una zona muy especial del banco que le dedican mucho tiempo y consigue una cosa mágica que es meter el exterior en el interior. Y empiezan, bueno, las primeras distribuciones pues son fantásticas porque se ve los jardines en el exterior, tal, pero a medida que van, ya, esto ya no es de Saidioiza, esto ya es del siguiente equipo que llegan allí, los señores Estudios Arriaga, y ya ven que ya no les cabe espacio, que hay que quitar eso, que hay que aprovechar las terrazas y que hay que homologarlo, pero estaban las terrazas puestas. Esto era una sala del Consejo, maravillosa, diáfana, sin ningún... Y esta es el mismo espacio, simplemente esa enorme flexibilidad que podía tener para todo. Ya los jardines de la esquina no existen, pero he rescatado una foto de un libro de Antón Capitel que me regalaron,
y que se ve pues esta maravilla de poder disponer de este espacio allí en la quinta planta, que era, pues esto es bioclimático, bueno, pues a medios bioclimático, no era un espacio completamente abierto, pero tampoco era un cerrado, pero un espacio de una calidad visual y de una actividad, pues eso. ¿Tú lo llegaste a conocer, Manolo? Yo sabía que existían, pero no podía subir por ahí, porque había que ir con las manos atadas para entrar en esa zona, por motivos de seguridad. El parasol oeste, bueno, él habla aquí del cerramiento, él quiere resolver y evitar el problema de las instalaciones, de evitar las frigorías y de minimizar el problema, y bueno, se empiezan a hacer los números de la fachada oeste y se ve que la fachada oeste es un disparate, porque es que tiene una carga brutal y que no entran los números. Entonces los cálculos no se hacían en ordenador, se hacían a manubrio, pero bueno, se sabía lo que el resultado. Se ven las interferencias del sol en el cristal y se ve que estamos hablando de 2 metros y pico de incidencia directa de radiación solar, que eso hay que evitarlo, ¿no? Y bueno, pues se le ocurre de poner un parasol a una distancia elevada, de manera que al horizonte de la vista de trabajo no le interfiriese, pero le quitase. Pues esto le reduce un 60% la capacidad de sol. Esto es hoy en día, esta foto está sacada hace pocos días y bueno, pues es una función visual extraordinaria y que tiene un impacto importante en la distribución. La coronación de la cubierta, este es uno de los espacios que a mí más me gustan del edificio. Desde el principio, este es el espacio más rentable, yo pienso, del edificio. No sé lo que pagará el BBV todavía por seguir ahí con el logo, pero seguro que más que el alquiler de una planta le sacan a ese espacio. Es un espacio maravilloso, flexible, aéreo, que sirve para todo, está protegido, está contenido. Esta es la documentación del concurso, donde se ve cómo quiere realzar esa parte de cubierta, que no es nada, es un espacio vacío para instalaciones. Es un espacio que está cubierto de alguna manera por un entramado que lo contiene y lo protege y lo cierra. Esto ya es una distribución de instalaciones, el entramado. Y bueno, pues se ve que es un espacio abierto, diáfano, con una enorme altura, que parece que no sirve para nada. Y esto ha sido la vida del edificio, porque ha permitido poner ahí de todo, desde centros de proceso de datos con equipos de climatización, sistemas de silenciadores. Esto es unas torres de enfriamiento, que es la que disipa el calor del agua, a fecha de hoy, que son las tuberías las mismas que hace 40 o 50 años, ¿no? Y esta es la misma foto del mismo sitio, pero con la única diferencia es que estaba pintada en negro, ¿no? Pues, esto era la torre del helipuerto, que yo creo que no se llegó a emplear nunca, yo creo que no se llegó. Se hizo un intento de subir alguna maquinaria, pero por motivos de seguridad en Madrid, yo creo que aquello, ni este, ni el del Banco España, ni otro más que se hizo durante la época, yo creo que se llegaron a evitar. Y esto es una curiosidad, o sea, el edificio despertaba vapor, pero no echaba humo, ¿no? Entonces, bueno, pues el vapor. Y esta es una foto de una visita de obras, y se ve los jovencitos. Abelardo, ¿te reconoces ahí o no? Existía el Windsor, ¿no? Y ahí se ve justo donde está la única chimenea del edificio, que es la del grupo electrógeno. Y esta es la chimenea del grupo, pero que se ve una cosa curiosa, es decir, el propio color del ladrillo con el oxidado, la chimenea del grupo electrógeno y el detalle del pararrayos, ¿no? Modulación y flexibilidad. Esto sí quedaría para dar una lección única del tema. Voy a ir muy rápido. Él dice dos cosas. El principio de modulación. Le sobran o le faltan 2 centímetros. Yo lo voy a dejar ahí para los expertos. Pero este es el verdadero ADN del edificio. Y lo mezcla con el tema de la flexibilidad y la fuerte determinante estructural, ¿no? O sea, es decir, estos tres es el origen y cómo reorganiza ya el edificio. Y lo primero que hace es decir, vamos a ver qué necesita el banco. Y organiza unos puestos de trabajo modulados al 1,32 y saca el sistema que lo deja aquí con 1,32. Pero no es que se quede aquí, es que traslada esto abajo del todo. O sea, en la propia vías del tren marca el 1,32 y empieza a dibujar el módulo, que luego lo va a respetar de manera rigurosa y absoluta en todo el edificio y lo va subiendo a todas las plantas. Claro, luego cuando uno va a poner las instalaciones, todo cuadra matemáticamente como si fuese un rompecabezas.
los inductores en la fachada, las luminarias, las rejillas, los propios patinillos, todo. Incluso, metiendo con el módulo, dice, los inductores que están en la fachada. Solución, no es posible, no es posible, no es posible. Sí es posible. Segunda solución, en lugar de un módulo adaptado a izquierdas, pues lo ponemos centrado. Es decir, todo encaja de una manera admirable. Pero si vamos a la iluminación, pasa lo mismo. O sea, es decir, coge la iluminación, se ve el módulo, era un poco forzado en aquella época el módulo, se le convenció, hay una carta de mi padre por ahí donde le dice que la brillante solución que ha dado para solucionar el fan coil, que hay que mejorar un poco el tema de iluminación, entonces se incrementa la potencia de las luminarias, ¿no? En aquella época no había la eficiencia que hay, las luminarias pues salen ya de una potencia determinada, pero encaja todo. Y luego viene una planta que ya, la definitiva, ordenada, están perfectamente ordenados los patinillos, cómo están las rejillas, cómo vienen los inductores, y esto no es una casualidad, es que viene de arriba abajo, de abajo arriba, y de alguna manera encaja todo de manera. Diversidad de usos. Esto lo pongo así, esto era un catálogo que publicó el banco del año 79, donde decía, bueno, ya el banco ya no tenía solamente esta parte de arriba, sino que ya había cogido hasta aquí, pero esto seguía siendo de alquiler. Y claro, este era un mare magnum de usos. Y luego ya la parte de abajo pues tenía salón de actos, un vestíbulo, una cafetería, una piscina. Yo creo que la piscina no se llegó a usar, no, se llegó a hacer el dique, el vaso, pero no se llegó a decir. Una diversidad de usos enorme. De escaleras de evacuación es un tema que había una importancia. El edificio fue una lástima que el haber llevado el módulo, es una opinión mía, yo ahí digo, haber llevado a ese extremo el módulo del 1.32 le forzó también al módulo del 1.32 en vertical, en horizontal, a las escaleras de emergencia, ¿no? Porque la solución era estupenda. En el concurso solamente había una escalera de emergencia y ya en las siguientes fases aparece una segunda escalera que da paso a esta maravilla de escalera perfectamente construida, pero que no daba el ancho de la huella y la normativa. Era una normativa que tampoco estaba muy clara, y aunque el edificio desde el punto de vista de evacuación era plenamente seguro, era la solución americana de las escaleras centrales sobrepresionadas para evitar que el humo entrase, pues se quedan de alguna manera que ha habido que adaptaciones y ha forzado alguna escalera superior, pero una solución magistral de la época, y además que existía un núcleo que luego ha sido muy extendido en las torres que se han hecho, que son los refugios, zonas de refugio donde se acumula la gente antes de poder entrar a las escaleras, ¿no? Estamos hablando todo esto de hace 50 años, o sea, que decir, cuando había normativa. Y estos eran los ventiladores que metían sobrepresión en la escalera para evitar que el humo pudiese entrar a la escalera y la gente que entrase a la escalera, eso. Lo puedo decir como anécdota que estas escaleras, no sé, pero más de uno aquí de los que estamos nos las hemos subido bajado varias veces en un día. Teníamos otros años. Además era muy cómoda porque se pegaba uno y sabía que daba uno vueltas y no se caía, no había sorpresa. Bueno, el saneamiento de túnel. Esta es otra genialidad de Oiza, que hay un problemón que no se resuelve del año 73, donde dice que esto hay que buscar una solución diferente, no se puede atravesar las vías del tren, no se puede atravesar con el saneamiento de las vías del tren así, ni ir a una galería subterránea, tampoco nos dejaban evacuar una parte por un lado y otra por otra, y entonces, bueno, pues de una manera muy sencilla organiza que entre el túnel, que es este, y la bóveda del túnel y el primer nivel, pues cómo discurrir el saneamiento para llevarlo hacia la zona de Azca. Pero claro, tenía que tener una garantía enorme, eran todo tuberías de hierro fundido, calculadas al milímetro, ¿no? Entonces, al final, pues con una solución, la firma de Oiza, una solución complementada con lo que haría José Estíbariz de apoyo al plano, pues se hace una salida única, que yo sepa, no ha habido, sigue funcionando desde hace 40 años y no ha habido nunca un problema, ¿no? Este ya es el plano más desarrollado y atado. Y esto es para que nos demos cuenta la enorme dificultad que tenía Javier Manterola, que ahora has visto, la enorme dificultad que tendría de poder hacer esto con los trenes pasando por debajo, y poder salvar este obstáculo para el mantenimiento. Claro, era impensable sacar algo por abajo, había que hacerlo por arriba. Bueno,
Esta es una foto antes de ayer, todo el saneamiento en hierro fundido con piezas encajadas al milímetro, ¿eh? Y el agua que no se podía desviar porque se originaba después, pues se hacían con sus pozos de bombeo y de achique. Aquí seguimos viendo la goma Pirelli que inundaba todo eso. Patinillos. Él desde el origen decide y sabe que un edificio sin patinillos no vale, es como si no tuviese escaleras. Entonces, ya en el concurso, él plantea una solución esquemática, conceptual, de su enorme aprendizaje y experiencia de su época americana, donde los patinillos llevan una distribución de conductos que no se cruzan. Entonces hace una distribución de aire a la planta con un retorno y con una extracción. Y esto es de julio del 71, de la primera entrega del concurso. Claro, la final está adaptada, pero no tiene mucha variación. Este es el canal modular de los enormes patinillos, perfectamente situados y justificados, interconectados entre sí con las plantas, y poco más. O sea, es decir, es uno de los puntos fundamentales que ha tenido el edificio para poder desarrollar unas instalaciones que tuviesen plenamente acogida y demás, además con una generosidad enorme. Esto es un plano, para la época, unos patinillos de 5 metros, para una planta que no llegaba a 1000 metros cuadrados, patinillos de casi 5 metros por 4 patinillos, era una generosidad y una visión de futuro que ha permitido que el edificio no se haya quedado nunca corto, ¿no? Y bueno, luego esto es la teoría, luego la práctica es que el desarrollo y detalle de todos y cada uno de estos patinillos es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Bueno, este es un comentario, esto es la línea de vida, los parasoles, la línea de vida, la seguridad. Aquí hay una anécdota, Manolo, me la contó Sánchez Asiaín en el año 2002 o 2003, que llegó al Consejo un comunicado del Ayuntamiento que les apercibía penalmente si alguien se caía. Y entonces, bueno, pues Oiza desplegó un tema y genialmente pues dio una solución aquí que resolvía todos los problemas. Esto, si no se cuenta, parece que estaba pensado de origen y, sin embargo, fue respuesta a un problema, ¿no? Bueno, estas son las diversas configuraciones de las pasarelas. Cada pasarela es diferente porque el sol no da igual en cada cara. Esta es la imagen del edificio donde se ven aquí los coches, el 124 famoso. Pero bueno, sigue siendo la misma foto del edificio del 72, la fachada. Esto César Martín me lo facilitó, que es un estudio completo hecho hoy en día de la situación del asoleamiento y de la incidencia climática, y se ve de qué manera magistral pues lo resuelve, como esa pasarela exterior pues lo resuelve. Volvemos otra vez más con el logo y con la parte de la coronación superior y los cerramientos. Claro, a pesar de estar todo fenomenal, gente del banco que estaba acostumbrada a llegar a un despacho en Alcalá, que abrían la ventana y tenían aire, pues claro, encerrarles en unos despachos orientados a la castellana, pues eran todos problemas. Y dice, bueno, estoy en la castellana, pues ¿cómo no? Pues baje la persiana, porque si usted deja la persiana abierta le va a dar el sol, ¿no? Y aquí hay un montón de cartas que el pobre Andión remitía, gente molestísima diciendo que no había quien aguantase, que estaban mejor en otro lado. Bueno, esto se resolvió poco a poco con educando al cliente y mejorando y ajustando la instalación. El data center era el puente de mando. Esto fue una innovación muy importante para el banco para poder manejar automáticamente. Claro, la única manera de poder ver dónde estaban los ascensores y si se había perdido un ascensor en el edificio era tener aquí un panel que dijese dónde estaban los ascensores, y qué luces estaban puestas y qué mandos. Entonces, bueno, aquí esto era antidiluviano, o sea que este es el mismo puesto, y él quiso realzar de alguna manera la importancia del puesto de mando del edificio, dando una visibilidad exterior muy importante. Esto no estaba visible, esto era la sala de seguridad, porque los requerimientos de seguridad del banco eran enormes. Había un problema de ETA, había un problema de seguridad, había un problema de control y de vigilancia, ¿no? Y esto, bueno, pues como anécdota, estos eran los paneles remotos que controlaban las instalaciones cercanas y como gran novedad tenían un aparatito ahí que era un interfono, que donde apretaba uno y hablaba. O sea, que para poder hablar no tenían un teléfono, tenían un interfono, ¿no? Bueno, y esto es una foto hoy en día sacada, el panel está muy limitado hoy en día de funcionalidad, pero sigue de alguna manera, no visualmente, pero sigue existiendo.
Las entreplantas técnicas, vamos muy rápido porque andamos mal de tiempo, me quedan 8 minutos. Las entreplantas técnicas, de alguna manera, existe una planta inferior a ambas vías del tren, una primera técnica que distribuye hacia arriba y abajo, otra planta que se ve las plantas que sirve y lo fundamental, la planta de cubierta, ¿no? Todo es lo mismo. Este plano, Paco, ya le hemos corregido la... Está bien puesto ahora, bien orientado. Que teníamos los planos orientados cada uno al norte, al sur, y ha habido su obligación. Que se ve la propia fachada, que la entreplanta técnica realza el edificio, no es una merma, ¿no? Estos son diversos encajes de la estructura y hasta que se adaptan las alturas que tienen. Y este es un primer encaje de las salas de máquinas cuando existía un sistema de doble conducto. Después este sistema se transforma en un sistema de volumen variable. Ahí en el vídeo que se está proyectando a la izquierda se está viendo ahora cómo funciona el sistema de distribución de conductos que van hacia arriba y hacia abajo. Este es el sistema de aire de volumen variable. Luego viene el sistema de aire que se va a poner ahora, que va a empezar ahora a verse, que es el que alimenta los inductores, que es el que lleva aire a la fachada, y después aparecen los inductores. Es decir, de alguna manera está todo coordinado y demás. Este es un dibujo de esa sala de máquinas que me ha facilitado César Martín. Esto es para que se vea la enorme dificultad de las entreplantas técnicas, que fue por motivo de normativo, que si superaban los 2,5 metros de altura, computaban. Y esto se ve pues cómo sale el sprinkler, el volumen del aire de ventilación, y esto es a fecha de hoy, la sala de máquinas tal cual estaba hace 40 años. Lógicamente, ni la bomba es la misma, ni la tubería, las tuberías sí, pero los intercambiadores o las distribuciones, pues yo tengo que felicitar a GMP porque lo tiene magnífica, bueno, el banco también lo ha tenido siempre magníficamente mantenido, da gusto la limpieza y el orden que hay, ¿no? Y se sigue viendo en la suela Pirelli, que me supongo que la habrán renovado en 50 años, pero es que sigue, que da gusto, da miedo pisarlo de lo limpia que está, ¿no? Es decir, esto es necesario para que en la planta de arriba no se vea nada y funcione, pero está ahí. Diversos, esto estoy ello para ver la altura, para que se vea un poco la dificultad. Estas son esas tomas de aire que existen en la fachada. Esta es una expulsión de aire, una toma de aire, y esta es una expulsión de aire, y que están perfectamente conjuntadas, coge el aire directamente de la calle, evita los cruces de aire entre fachadas, y es una solución pues que realmente le ha dado la vida al edificio, ¿no? Ascensores, muy rápido. Ascensores, la novedad es la enorme velocidad que van los ascensores, pero el mérito, y por lo que enseño esto, es que estas eran las salas de máquinas de ascensores preparados para los Bar Leonard, que era un sistema de transformación de corriente alterna en continua y tracción en continua, pero que tiene eso, que eran unas máquinas enormes, gigantescas, y sin embargo ahora estas maquinitas pequeñas, con velocidad y control variable, pues lo hacen. Esto era la genialidad del techo del ascensor, que era esto, pero para evitar la claustrofobia, pues parecía como que uno estaba en un ámbito mucho más alto, ¿no? Es decir, cualquier tema lo hacía trascendente. Este es el núcleo de ascensores antes de montar las guías de ascensores, que daba su impresión verlo. Y luego una cosa que me ha parecido en la documentación que he visto es que se ha hecho el cálculo ya en el año 72, todo el cálculo a mano del tráfico de ascensores, con la ocupación, con las plantas, con los tiempos de espera, con las velocidades, y está hecho a mano por él. O sea, es decir, en enero de 72 hace una primera propuesta y llega después, ve las curvas de espera y dice, no, vamos a ajustarlo, y ajusta el número de ascensores y demás. Los ascensores estaban todos perfectos, pero hubo uno, Manolo, que se le metió en el último momento, que era el ascensor 13, que era el que iba directamente a Presidencia por problemas de seguridad, que no pudiese ir otro. Pero bueno, también entró en el módulo. Las salas de máquinas. Bueno, el gravísimo problema del túnel, que hace falta decir, y además del ENVES. Existe una sala de máquinas principal, la sala de máquinas se distribuye todo lo mejor que se puede, pero con las dificultades, pero es una sala de máquinas generosa y alta, y bueno, pues de alguna manera se ordena, se distribuye. Hay una cosa importante aquí en la sala de máquinas, que son las tomas de aire necesarias para los garajes. Una cosa que a mi padre le daba muchísima importancia y se le apoyaba era
la codificación de todos los equipos, la pintura de los equipos, los acabados, la señalización, la visibilidad, era una cosa, y bueno, pues cómo se pintaban o cómo se dejaban, ¿no? Esta ya es la sala de máquinas distribuida. Una cosa curiosa es que había un código de colores, esto está manipulado, pero bueno, que los motores eran en amarillo, los elementos mecánicos en rojo, los cuerpos que podían tener algo más de suciedad en negro, ¿eh? Esta es las mismas bombas, 50 años después, pero bueno, con otros colores. Estos son fotos originales de la época del edificio, donde se veía la enorme complejidad de la instalación. Los acabados, el aluminio, la protección, la sala de centralización de contadores eléctricos, la de ahora y la de hace 50 años, la misma, y sigue funcionando. Los cuadros eléctricos renovados, y los cuadros eléctricos que había en su momento en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, la linealidad, o sea, Oiza también se metía en estos detalles. Procuraba mi padre y él no coincidir en las salas de máquinas para no pisarse terreno, pero de alguna manera sí que tenían el cuidado y el cariño ese de los acabados, el remate por lo bien hecho, por lo visible, ¿no? Es decir, una sala de máquinas perfectamente alineada, organizada, visible, ¿no? Con una iluminación paralela al tren, un grupo electrógeno. Todos estos grupos que hay ahora, estos de ahora, estas máquinas se han cambiado ya por lo menos una vez, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Estos son los sistemas de sprinkler que son nuevos, cambiaron los que había utilizados, cómo se dejaban todas las distribuciones para poder meter y sacar criminales. Una cosa curiosa, porque este plano que hace aquí es que para mover el edificio hacía falta aire comprimido. El aire comprimido era como ahora la red de Internet, ¿no? Si había aire comprimido se podía controlar el edificio, ¿no? El cuidado que se tenía en las distribuciones y en las purgas de aire, ¿no? De la instalación. Es una foto, se ve la linealidad que parece que uno va a coger un tren para ir al otro lado de la sala de máquinas, ¿no? El tema de los inductores, esto es una carta del año 78. Mi padre le hace dos comentarios que ha resuelto de manera extraordinaria el tema de inductores que vamos a ver, pero le llama la atención sobre el tema del ruido, ¿no? Y él, ni corto ni perezoso, cambió todo el techo que era de madera, el diseño, y lo puso de corcho, ¿no? Hoy en día dice que el corcho es una barbaridad. Bueno, en aquella época y con las debidas, los niveles de ventilación y demás, pues tampoco era una cosa, y quedó un nivel de iluminación elevado, porque se reforzaron las luminarias, y había una protección muy importante del tema acústico, ¿no? Bueno, la primera opción que hace de los inductores es una propuesta que le hacemos nosotros, ¿no? Como había problemas de altura y demás, pues están los tubos achatados. Dicen, no, esto hay que resolverlo y damos otra opción. Entonces aquí con mucho cuidado porque, vamos a ver, aquí quien sabe de esto es el señor Oiza, envolvente de inductor a determinar por arquitectura. Y Oiza ve esto y de repente, ¡bumba! Es lo mismo, pero da una solución magistral que integra todo, que ese espacio de umbral de transición de la zona exterior, la interior, esa fachada que no es una línea imaginaria, es un espacio de transición, pues da una solución maravillosa. Son los propios conductos de la planta, la propia distribución, y se ve el inductor integrado perfectamente con la fachada, con la pasarela, con la luminaria, y estos son en obra la fabricación de los inductores que tenían allí. La distribución se ve perfectamente, se ponen los inductores y después se pone el suelo entre medias, ¿no? Estos eran los inductores, es decir, con su control neumático y con su distribución, y bueno, los planos de cómo se encajaba los difusores de lo de techo, ¿no? Esto es cómo se hacía la inducción en una curva, y más detalles. Y al final, vuelvo al principio, este es el origen de todo. Una planta ordenada, caben las luminarias, caben los difusores, luminarias y sprinklers. Y está todo encajado como el rompecabezas que entra en el primer momento. Muy breve, esto alguien tendrá que explicarlo, no sé si está Luis por ahí, ¿no? Luis Gutiérrez de Caviedes, ¿no? Estoy sin gafas. Luis, luego si hay el turno de preguntas, explica por qué tapasteis esto, que creo que no te lo... Esto fue una pena, lo de la viga Birndel. La leyenda urbana dice que en una reunión de obras se le preguntó que cómo los de la agenda
la agencia bancaria iban a ir al aseo, que no se puede hacer un aseo porque esta era una zona expuesta a la calle y arriba tampoco. Entonces, ni corto ni perezoso, dicen que montó un croquis y puso la viga Vierendel roja, ¿no? O sea, que fue una preciosidad, que era simplemente para una pasarela. Luego después se la hicieron tapar porque pensaban que el edificio se caía si no estaba la viga Vierendel. No se consiguió convencer al ayuntamiento de que no había que tocarla, ¿no? La iluminación de garajes es otro ejemplo más de lo mismo, una estructura complicada de carambucos, etcétera, etcétera. No hace una solución oculta que no se vea, sino expuesta, bien hecha y bien trabajada, que aprovecha lo que hay, perfectamente encajadas las luminarias dentro. Desde luego no son las luminarias originales, estas son LED, las que había al principio eran fluorescentes, pero con sus cajas, con sus tubos de distribución. Esto es una cosa, marcaba un fluorescente normal, es decir, cómo marcaba la línea de subida y bajada. Esta era la zona de máxima seguridad en aquella época del banco, donde estaban los escoltas. La iluminación de planta baja es otro ejemplo maravilloso de cómo resuelve la iluminación y cómo le da ese aspecto de levedad, de cenital, ¿no? Esto es una maravilla. En esta época, para evitar, porque las reactancias se estropeaban mucho, se centralizaban las reactancias, entonces no había que ir allí. Pero claro, los fluorescentes de vez en cuando había que sustituirlos, pero era un espectáculo ver esa iluminación desde el techo arriba. Exteriores, muy breve, esta zona de exterior no solo tenía una función estética de protección del edificio, esto era la doble piel que tenía el edificio de protección, porque si alguien entraba en este volumen, esto estaba lleno de cámaras de seguridad y se vigilaba, y claro, los temas de seguridad pues eran muy importantes, ¿no? Y a él no le molestaba una cámara de seguridad o una cámara de televisión o un foco de alta potencia por si había que hacer un destello, ¿no? O las puertas, estas puertas sí que se las ha criticado mucho por el tema del peso y demás, pero bueno, era una solución para tener controlado el aire, quizá pues los temas de cortavientos y demás, ¿no? Esto es una integración arquitectónica, es decir, que lo expuesto no tiene por qué hacerse mal. Es decir, esto es una toma de aire para el garaje y sin embargo está perfectamente resuelto arquitectónicamente y a nadie le molesta. Claro, hay que saber resolverlo e integrarlo, ¿no? Lo mismo pasa pues con una cabina de incendios. Y esta es la imagen del edificio ya del año 81, cuando se termina, ¿no? Bueno, yo creo que he terminado. Voy simplemente a... Me he pasado 3 minutos. Bueno, hay una cosa fundamental que yo quiero, de alguna manera, concluir. O sea, decir, esta es una foto del año 81. Ninguno de los edificios que se ve ahí sigue. O sea, el Windsor porque se ha quemado, el que fue del Banco Santander se ha vaciado entero y es otro edificio. El de Generali, el Trieste, pues es otro edificio completamente diferente. Bueno, el único edificio que realmente sigue en pie, sigue manteniendo la imagen y sigue funcionando, es ese edificio. Ha mantenido el concepto y ha cambiado de usuario, ha cambiado de función y ha cambiado de muchas cosas. Se me olvida que tengo aquí el mando, ¿no? Bueno, la conclusión que decimos, el edificio es el edificio original. Lo mejor que le puede pasar, como he dicho al principio, es que las instalaciones funcionen para lo que fueron concebidas, que no hayan dado sorpresas, que no hayan dado aspavientos, y que de alguna manera, pues si 50 años después de ser concebidas las instalaciones siguen plenamente vigentes, el edificio y la infraestructura han resistido brillantemente el embate del tiempo, sigue siendo un icono único, y bueno, pues es gracias a que hubo una genialidad que se dispuso de hacer un edificio con estas brillantes características. Nada de esto hubiese sido posible si no se hubiesen sembrado las semillas y el ADN que magistralmente Saido Iza dispuso. Aquí tenemos la firma de Saido Iza y bueno, pues muchas gracias, maestro. Bueno, y yo ya he terminado.
Bueno, se abre un turno de preguntas, comentarios, aprovechando las circunstancias. Si alguien quiere decir alguna cosa, pues que lo haga a través del micrófono para que los que están en streaming puedan seguirnos. Las calderas eléctricas estas que pusisteis o que puso tu padre inicialmente, ¿eran calderas efecto Joule de resistencias? Sí, sí, resistencias. Sí, sí. O sea, todavía no se hablaba de bombas de calor ni nada por el estilo. No estamos hablando de resistencias, efecto Joule, y el edificio estamos hablando de tarifas nocturnas y acumulación y tarifas, todavía hacen un plan importante de centrales nucleares, todavía no se había cerrado Iberdrola, Lemoniz. Gracias. Pedro, perdona que te haga una pregunta, pero de este edificio, y yo que he visto las nuevas torres, tanto la Foster como la de SACIR, yo que no he vivido y me he estudiado todos los esquemas de principio, viéndolo viéndolo a posteriori, es que me parece que es que ya estaba todo resuelto, o sea, que todas las ideas, todas las concepciones, todos los patinillos, todas las plantas intermedias, Efectivamente. Estaba todo inventado. Efectivamente. Bueno, si me dejáis 2 minutos lo explico. Es decir, la única diferencia que hay entre las torres que se hicieron de la torre de SACIR Vallehermoso y la torre de Repsol, en las cuales nosotros hemos participado, la diferencia fundamental con esta es que aquí se transporta más agua que aire, y la razón es que el edificio tenemos esas entreplantas técnicas pequeñas que no nos permiten grandes movimientos de conductos, y sin embargo en las torres de Repsol y la de SACIR Vallehermoso se mueve más aire, primero porque las entreplantas técnicas no computan la volumetría, y además, y muy importante, los espacios de patinillos, que pueden ser mucho más importantes transportando aire, no computan, pero conceptualmente se transporta energía, y esto es muy sencillo, es decir, dividimos el edificio en subedificios. Entonces se tratan como 2 edificios o 3 edificios juntos, y prácticamente los esquemas son muy parecidos, o sea que no. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Es en relación con las calderas, que parece que es una de las cosas más llamativas para los legos en tecnología de la constructiva y de instalaciones. Esa decisión que se toma en Aguilera por razones que anticipan el futuro, ¿no? De dar una buena imagen ambiental, responsabilidad social de la empresa, de sustituir, por muchas razones, entre ellas esta de tipo más político que otra cosa, las calderas tradicionales que había entonces de gasóleo por calderas eléctricas, cuando no existían calderas de esos volúmenes en España, y había que confiar una decisión muy importante a una empresa o empresas españolas, al tener problemas de importación, que no habían hecho o habían abordado dimensiones y habían hecho calderas de ese tamaño. Es decir, ¿os preocupó mucho que luego la tecnología imperante en España para la fabricación de calderas estuviera a la altura de las circunstancias para que esas calderas funcionasen bien? Porque eso tuvo que ser una preocupación si la tecnología existente permitía el escalamiento de las calderas que había para hacer calderas de unas dimensiones nuevas. Te explico, José. Realmente la preocupación y el motivo fundamental, pues se hicieron varios edificios a la vez, viene del tema estructural. Meter unos enormes tanques de gasóleo a esa profundidad, con unas vías del tren por medio y unas calderas que obligaban a atravesar todo el edificio con unas chimeneas hasta arriba, era un problemón. Eso es el fundamento de que va. El segundo tema viene con el Ayuntamiento de Madrid, que está poniendo limitaciones que prohíbe poner en marcha las calderas. Es más, vino el Ayuntamiento a parar una vez el edificio porque salía humo de arriba y pensaban que eran las calderas. No, oye, mire, que esto es vapor de agua. En el tema de la tecnología, no. La tecnología de la caldera eléctrica ya estaba desarrollada. En Estados Unidos, con tarifas eléctricas baratas, era una solución, entre comillas, estándar en los edificios. El problema era un problema administrativo, que importar la caldera, homologar la caldera, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que decidió mi padre? Digo, pues esto no tiene mayor complicación. La caldera la diseñó él. O
O sea, eso que hemos visto ahí, la caldera la diseñó él. Lo que pasa es que luego esas calderas han tenido muy poca utilización porque no ha habido demanda y las tarifas de energía eléctrica pues han sido brutales. ¿Qué va a pasar ahora con el tema del CO2 y la descarbonización? Que bueno, la bomba de calor se puede utilizar hasta determinado momento, pero a las temperaturas que funciona la bomba de calor no es la energía eléctrica, ¿no? Entonces, habrá que ir a soluciones de calor. Sí, ya al final del edificio se dio una solución a base de bomba de calor, de ahorro de energía, pero bueno, son otras derivadas. El tema de la energía eléctrica de calefacción fue fundamentada por evitar el gasóleo y por el tema de la contaminación. Y el tema de la caldera, técnicamente, bueno, está aquí la foto, bueno, pues fue un diseño basado en otras cosas. Y bueno, ¿qué ventaja tuvo hacer aquí el diseño, mandarlo a fabricar aquí en España? Pues que se podía homologar y que se ahorraban tasas de importación y se bajaba un poco la cuenta de la esta. Sí, enhorabuena, Pedro. Los amigos, preguntas fáciles, ¿eh? Descuida. Además, poco técnico. Hace 50 años, evidentemente aquí coincidieron pues 3 figuras que hoy son historia. Son historias. Sí. Loiza, Javier Manterola Javier. Y tu padre. ¿Cómo ves tú la evolución de la arquitectura, construcción, instalación, etcétera? Comparado de hace 50 años a hoy. O sea, eso te lo digo en el café ahora. Pero la relación personal entre Said de Loiza, entre Javier y entre Benedicto, ¿hoy existe o no existe? Hoy no existiría, estaríamos en otro marco diferente. Los que os dedicáis, como Javier aquí al Project Management, es una figura intermedia que también es decir, esto era una labor muy de artesanía, muy de tal, y insisto un poco en las palabras que decía al principio de Julio Canolaso, ¿no? Es decir, el equipo de diseño, pero necesitas un buen contratista y una propiedad que ponga los medios que puso el Banco Bilbao a disposición del proyecto, porque el Banco Bilbao sí sabía que quería, lo que quería y lo que necesitaba, ¿no? Entonces, esas relaciones hoy en día serían mucho más complicadas, están mucho más subdivididas las funciones de los entes que colaboran. Aquí hay una persona, perdón, que no he mencionado, que era cuñado y Sustaeta, que fueron los aparejadores de la obra, que se curraron con tu padre uno a uno todos los detalles. O sea, esa labor de artesanía hoy en día no existe, pero bueno, existen otras cosas que también... Existe el BIM, que podemos hacer esas cosas maravillosas que han aparecido a la izquierda, pero estas de la derecha y que funcionen, no, y se hacían todas a mano. O sea que, ¿contesto tu pregunta? ¿Alguna pregunta más? Quería preguntar No te oigo, perdona. Quería preguntar, ahora mirando hacia el futuro de este tipo de edificios, ¿no? Tantos años, ahora se habla, ¿no?, de restauración energética y normalmente en edificios de esta edad se haría, se cambiaría la envolvente. En este caso es patrimonio, la envolvente no se puede tocar. ¿Se ha pensado a una reestructuración energética del edificio o se ha abordado el tema? Porque evidentemente este tipo de fachada tiene mucha ganancia, todo se ha... Sí, te contesto y me encanta que hagas la pregunta. El edificio conceptualmente sigue siendo el mismo. Hasta los cristales de la fachada siguen siendo los mismos, solo que la del oeste se ha cambiado. Hay un estudio, el que tenga interés puedo facilitárselo, donde se hace un análisis muy detallado de todas las alternativas de cristales que hay y llega a haber una posibilidad de un cristal belga que al final dice, bueno, entre traer un cristal belga y lo que cuesta, pues ponemos el cristal aquí que nos da la cristalería española, que además estaba presionando para que lo pudiese. Pero este edificio, es decir, todo el edificio ha sido remodelado. O sea, las piezas originales, los difusores ya no son los mismos, pero el concepto sigue siendo el mismo y la fachada me consta que se ha revisado entera y se ha quitado el tema de fibrocemento que tenía y se ha mejorado el aislamiento. Pero el edificio conceptualmente tenía una magnífica ya condición climática. Claro, siempre puede decir uno, no me gusta el edificio, lo tiro, dejo la estructura porque esa la tiene más complicado de tirar y hago otra fachada, pero quiero decirte que el concepto funciona, ha resistido el tiempo y decir, es como las células del cuerpo, que al cabo de X años se han regenerado todas, son diferentes, pero el ADN ha llevado el código genético que ha funcionado y está. Es decir, es que es increíble. Yo el otro día fui al edificio a hacer unas fotos
y cerraba así, metía la mano y efectivamente el interruptor estaba donde yo recordaba en mi inconsciente que estaba, ¿no? Es un poco lo que puedo. Gracias. Está encendido, sí. Pedro, este tema que te han preguntado yo creo que es muy importante y me gustaría que, si es posible, lo aclararas más. En el sentido de, en energía por metro cuadrado del Banco de Bilbao de Oiza, para mantener las condiciones de confort, ¿cómo está el edificio? Por su fachada. Porque antes yo creo que te preguntaban... a ver, este país tiene el 80% de su patrimonio edificado que necesitaría una restauración energética de sus fachadas, ¿no? Se acabaría el paro. Parece que nadie quiere, pero yo no creo que sea el caso del Banco de Bilbao. No, pero te voy a decir. Y no sé, o sea, me gustaría que, no sé si mucho alumnado o no, pero que lo expusieras con claridad meridiana. Podemos, de alguna manera, en otra sesión, poder entrar más en detalles. El problema del Banco Bilbao, en concreto, la carga energética no viene tanto hoy en día por la calefacción, sino viene por la refrigeración. Y el edificio está muy bien resuelto, hablo del banco, desde el punto de vista de las sombras y del punto de vista de los coeficientes solares y de apantallamiento. Es evidente que los edificios nuevos tienen una mejor respuesta, eso, porque tienen otros materiales. Estamos hablando aquí de un coeficiente, entre comillas, de transmisión medio del 2,7, pues estamos hablando de que un edificio de última generación puede estar en coeficientes del 1,3, 1,4. Pero bueno, esto es un peso desde el punto de vista energético. Lo que sí que es interesante es que desde el punto de vista de las instalaciones del edificio funciona perfectamente el free cooling, que es coger aire del exterior gratis. Los inductores, que hoy en día son fan coils, funcionan gratis. El aire de refrigeración. Luego, es una enorme cantidad de tiempo. La flexibilidad de funcionamiento, la compartimentación. Es decir, tiene una enorme flexibilidad de uso, o sea que energéticamente los sistemas son eficientes. Que la fachada no es la misma y no tiene la misma eficiencia, pero tampoco es un tema tan importante. Hoy en día el factor más importante energético de un edificio, y más después de lo del COVID, y este edificio lo del COVID lo ha resuelto perfectamente, son las altísimas tasas de ventilación. El COVID no se regenera hoy en día como las gotitas de esas que se caen. El COVID viene por los aerosoles, espacios bien ventilados. Y el edificio tiene, por normativa antigua, unas cantidades de ventilación extraordinarias. Luego, mucho más que la fachada y la incidencia de la carga de la fachada, tiene la incidencia, que está bien resuelta desde el punto de vista pasivo ya, arquitectónico, tiene mucha más incidencia hoy en día la ventilación en el edificio, por las altas tasas de ventilación que se necesitan. Pero evidentemente, claro, me consta que el edificio, cuando se ha hecho ahora una remodelación, que se ha cambiado, reformado la fachada, se ha mejorado el aislamiento de la fachada. ¿Contesta la pregunta o lo dejamos para una sesión monográfica? Gracias. Siempre he pensado que las normativas orientan a las personas que no tienen mucho criterio, a los profesionales que no lo tienen, restringen y condicionan y limitan a los que sí lo tienen. ¿En qué medida? Supongo que la vocación de redacción normativa en instalaciones, como ha pasado en la arquitectura, ha crecido en los últimos 50 años de manera desproporcionada. ¿En qué medida estabais limitados en el diseño de las instalaciones de aquella época en relación a las enormes restricciones? Al revés, yo creo que no había limitaciones, que el problema es que no había una normativa clara. O sea, el problema es que no existía la OPI, la Ordenanza Primera de Prevención contra Incendios del Ayuntamiento de Madrid, que hablaba un poco de los sprinklers, pero luego el diseño de los sprinklers, entonces mi padre ahí tiró mucho de la NFPA, tiró mucho de ASRA y de normativa. Es decir, la normativa no es restringida, al revés, no es restrictiva, la normativa ayuda y es una guía. Lo que pasa es que con el tema de lo de las escaleras, pues fue un auténtico caso de mala suerte, o sea, sacan una normativa a medias, el edificio, y que no da la huella, no da el peldaño. Hoy en día pues existen lo que se llama normativas de prestacionales, es decir, mire, aunque usted no cumpla la normativa, si usted cumple la filosofía o cumple lo que entiende la seguridad del edificio, podría salirse. Luego,
Yo creo que aquí las condicionantes... es que tampoco, es decir, si este edificio no llega a tener la vía del tren por medio, no hubiese sido este edificio, no estaríamos hoy hablando aquí del edificio. O sea, y si el edificio no hubiese tenido estas plantas del límite de 2,5 metros, es decir, a la normativa uno se adapta. Esa sí que fue una normativa de alguna manera limitativa con el tema de las alturas de las entreplantas, pero a lo mejor le damos 4 metros de altura a la entreplanta y se le desconfigura la fachada oiza, no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que la normativa es positiva siempre que sea clara y que no admita mucha interpretación, sino que sea clara y exista antes. El problema que había en la época de este edificio, porque este edificio se hizo con sprinkler y el contiguo, que también se hizo en Aguilera, que fue el Windsor, se hizo sin sprinklers. Ya no digo más. Bueno. ¿Quiere el banco por alusiones? Vale. No, quiero decir que es que la normativa, pues, Valentín, que la normativa, cogemos la altura de la contrahuella de no sé qué, tal, pues intentas aprobar, es decir, pues había desde donde se tomaba la distancia la exponía. Es decir, mi padre tenía bien claro que había que meter sprinkler. ¿Qué pasaba? Que entonces los bomberos de Madrid hasta la planta 10ª tenían escaleras, por encima no. Entonces eso era mi padre dijo, hay que poner sprinkler, ¿no? Entonces, lo del Windsor, no lo sé, tampoco tengo los detalles ahora para decirlo, pero quiero decir, muchas veces la normativa, y has hecho una pregunta clave, Sacha, la normativa tiene que ser clara y que no admita interpretación. Bueno, pues si no hay más preguntas, para nosotros es una suerte en esta Escuela de Arquitectura poder formar arquitectos interesados por las instalaciones, que sean capaces, como hemos visto en este ejemplo, de interesarse por ellas, de dar una respuesta. Recordamos que Saido Iza fue profesor de instalaciones de esta casa durante 9 años y, bueno, pues además del nivel técnico que ha tenido esta conferencia y que también en las respuestas y en las preguntas se ha salido a relucir, bueno, pues yo creo que para la formación de los futuros arquitectos es una suerte y un honor haber podido contar con tu presencia y con tu conferencia, y yo creo que eso a nivel formativo va a resultar de mucho interés para todos los alumnos, algunos hoy en la sala y otros en streaming, y los que puedan ver más adelante esta charla, pues que nos anime a seguir trabajando en esta línea de colaboración, ingeniería, arquitectura, diálogo y buen entendimiento para conseguir logros tan importantes como este. Así que nada, muchas gracias por tu participación. Gracias a vosotros.